¿Qué tal, gente? Mi nombre es ArtoZoomer y les doy la bienvenida a un nuevo video. Tras un largo tiempo sin subir nada, he decidido finalmente regresar al ruedo hablando de una afición a la que he dedicado muchísimo tiempo en estos últimos años, los juegos de pelea. No es sorpresa para nadie que estos últimos años se ha vivido lo que se conoce como el renacimiento de los juegos de pelea, con muchísimos títulos de enorme calidad volviéndose tan populares que se han filtrado al mainstream de la cultura popular. Títulos como Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Street Fighter V o juegos de lucha en plataformas como Smash Bros. O Brawlhalla ya han dejado de ser estas pequeñas escenas de nicho dedicadas a comunidades poco conocidas y han explotado de forma increíble, trayendo una gran audiencia y gran cantidad de ojos a todos los nuevos lanzamientos de este género. Actualmente estamos a puertas de algunos de los lanzamientos más importantes que ha visto la comunidad de juegos de pelea en mucho tiempo. Dentro de nada tendremos entre nosotros Street Fighter VI, se ha anunciado hace poco una enorme actualización para Grand Blue Fantasy Versus, Tekken 8 mostró sus primeras imágenes de gameplay durante los Game Awards. Es sin duda un buen momento para ser fan de los juegos de pelea e ingresar a este interesante mundo. Sin embargo, sería ingenuo pensar que este es un mundo al que sería fácil entrar. Existe una barrera de entrada bastante exigente para todo aquel que recién quiere ingresar a los juegos de lucha, no solo en ejecución, sino también en conocimiento y fundamentos, los cuales no son tan intuitivos como llegar y apretar botones. La mayoría del tiempo al menos, pero ya llegaremos a eso. Así que, un poco modo de tutorial, un poco para acercar este mundo a más personas con el pequeño alcance que tengo, he decidido hacer una serie de videos explicando a grandes rasgos términos de los juegos de lucha, para que tras verlos al menos se tenga una base con la cual comenzar a jugar y tener una experiencia menos frustrante y más satisfactoria. Debo aclarar, sin embargo, que todos estos videos están hechos desde el punto de vista de un aficionado, alguien que consume muchísimo contenido de juegos de pelea y que los practica regularmente. Sin embargo, ni soy un jugador profesional ni me he dedicado al mundo de los eSports de los juegos de pelea. Todos estos conocimientos han sido recopilados de fuentes oficiales, de las opiniones de los jugadores más proficientes y conocidos en el mundo de los juegos de pelea, y de mi propia, muy limitada acabo de decir, experiencia. Por favor, no tomen nada de lo que vaya a decir como la verdad absoluta. Hay muchos términos, sobre todo cuando nos referimos a arquetipos, que son más subjetivos de lo que parecen y tienen definiciones bastante flexibles, por lo que mi palabra al respecto no es ni de cerca la definición absoluta y objetiva de los términos a discutir. Dejaré links en la descripción a canales de jugadores profesionales que pueden hablar desde su experiencia con mucha mayor propiedad que yo respecto a estos temas. Sin más que agregar, vamos a comenzar con el primero de los temas y a mi parecer uno de los más interesantes respecto a los juegos de pelea, los arquetipos. Vamos a comenzar abarcando este tema de la forma más general posible. En distintos juegos, de distintos géneros, siempre que haya una selección de personajes, generalmente existen diferencias sustanciales entre qué tipo de función desempeñan esos personajes. Un ejemplo clásico sería la selección de personajes en juegos beat'em up, como Streets of Rage o Fatal Fury. Generalmente, estos juegos te dan a elegir entre un personaje rápido pero con poco poder de ataque, un personaje fuerte pero lento y pesado, y un personaje balanceado, con buen poder y buena velocidad pero que no destaca especialmente ninguna de las dos. Estos conjuntos de características que definen la función del personaje es lo que puede entenderse como un arquetipo. Podemos dividir estas características en el arquetipo pesado, el veloz y el balanceado, y veremos cómo en distintos juegos del mismo género, usualmente los personajes a seleccionar caerán en algunos de estos arquetipos. Otro modo de entenderlo, y más extendido por lo demás, es mediante las clases en los RPG o las posiciones en los MOBAs. En todos los juegos, los paladines son luchadores físicos con mucha resistencia que buscan defender a sus aliados. Los DPS siempre buscan hacer el mayor daño posible, pero tienen pocas habilidades defensivas. Los soportes siempre buscan dar apoyo a su equipo. Si bien seguramente no hay dos paladines iguales, si vemos diferentes juegos, sí comparten características comunes que les hacen caer en un mismo arquetipo. Del mismo modo, en los juegos de pelea existen diferentes arquetipos en los que los personajes pueden clasificarse para entender mejor el cómo funcionan, cuál es su objetivo en el combate y con cuáles herramientas disponen para llegar a ese objetivo. Cuando se entiende cuál es el objetivo para el cual está diseñado un personaje de juegos de pelea y el cómo se puede alcanzar esta meta, enseguida se puede entender mucho mejor el cómo tener una mejor experiencia utilizándolo. Los arquetipos son muchísimos, y hay debate respecto a sus definiciones y qué personajes caen en qué clasificación, pero para simplificar un poco las cosas vamos a tratar de mantener la definición lo menos complicada posible, y los personajes de ejemplo que utilizaremos para estas definiciones tendrán que cumplir las condiciones del arquetipo de acuerdo al juego al que pertenecen. Por ejemplo, Soul Bad Guy de Guilty Gear sería un rushdown muy agresivo en cualquier otro juego, pero en su propio juego, debido a las particularidades del mismo, es considerado un choto. Sí, nombre chistoso. Pero como aún no hemos llegado a esa parte, esto les sonará chino, así que sin más dilación, comencemos. Por cierto, la gran mayoría de estos videos empiezan hablando por los chotos y la verdad es que iba a empezar hablando de un arquetipo random como, qué sé yo, los puppets, para llevar la contraria, pero me arrepentí cuando me di cuenta de que todo el resto es bastante más difícil de explicar si no empiezas por el choto, así que supongo que los clásicos son clásicos porque funcionan. Vamos allá.
Nombrado en honor al arte marcial practicado por Ryu y Ken del juego Street Fighter, el arquetipo Choto es aquel dedicado a los personajes equilibrados, balanceados, preparados para cualquier situación y equipados con herramientas sencillas de utilizar que les permiten responder y jugar de formas simples y efectivas. En realidad el carácter Shotokan no se parece nada a lo que hacen Ryu y Ken, pero en fin. Los Chotos o All-Rounder suelen ser también los personajes principales de su juego y están diseñados específicamente para enseñar al jugador cómo se juega el título al que pertenecen. Tienen herramientas muy versátiles y de uso poco exigente. Sin embargo, al no especializarse en nada, tienen la desventaja de no destacar en nada tampoco. Suelen ser personajes de ejecución baja y recompensa media, nunca siendo malos personajes pero nunca destacando especialmente tampoco. Herramientas comunes de los Chotos son al menos un proyectil de velocidad variable, también conocido como Fireball, un golpe antiaéreo invencible, también conocido como Dragon Punch o DP, y alguna habilidad para atravesar una distancia atacando. Esto no tiene un nombre extendido, pero en el caso de Ryu es su Tatsumaki Senpukyaku, o Hurricane Kick. Los Chotos pueden definirse fácilmente como aprendices de todo, maestros de nada, pero realmente esto no es una regla inflexible. Muchos personajes que tienen estas herramientas pueden ser modificados ligeramente para que destaquen en algún aspecto, quitándoles fortalezas de otros lados. Por ejemplo, Akuma en Street Fighter 3 tiene mayor movilidad, fuerza y potencial de combos a cambio de salud y resistencia. De este modo, pese a que sigue siendo un Choto, su kit ahora está más equipado para abrumar con una poderosa e impredecible ofensiva. Algunos ejemplos de Choto All-Rounders son Ryu y Ken de Street Fighter, Kai Kisk de Guilty Gear, Mario en Super Smash Bros. O Hyde de Under Night in Birth. Siguiendo donde lo dejamos, pasamos a uno de los arquetipos más populares por su tremenda movilidad, increíble potencial para combos espectaculares y daño explosivo. Estoy hablando de los Rushdown, personajes diseñados específicamente para causar enorme daño a su objetivo y controlar el ritmo de juego, abrumando al oponente con ataques veloces, contundentes y en general muchísimo daño que puede hacer que las cosas se salgan de control muy fuerte, muy rápido. Los Rushdown suelen tener herramientas extremadamente potentes en su movilidad y su capacidad de forzar lo que se conoce como mix-ups, situaciones donde el oponente debe predecir desde dónde vendrá el ataque y defender de forma apropiada. Si se falla la predicción, el Rushdown podrá explotar este fallo con devastadores ataques y combos muy destructivos. Entonces, si tienen todas estas herramientas para destruir al oponente desde todos los ángulos, ¿quiere decir que son los personajes más fuertes? Sí y no. Sí, en el sentido de que generalmente los personajes Rushdown son extremadamente poderosos y su ofensiva puede destrozar los sueños e ilusiones de cualquier jugador novato que pretendía pasar un buen rato, y no en el sentido de que los Rushdown tienen una falla fatal que una vez se detecta puede llevarles a sufrir bastante. Los Rushdown suelen entrar en la categoría conocida como cañón de cristal. Sí, hacen mucho daño y pueden acabar con cualquiera muy rápido, pero asimismo de rápido pueden destruirlos a ellos. Si su juego se vuelve predecible, si cometen errores y su ofensiva no es perfecta, son castigados. Y el castigo suele doler muchísimo. Por lo tanto, se considera que el arquetipo Rushdown es uno muy exigente a nivel de ejecución. Se debe estar en todo momento atento pensando en cómo superar la defensa del oponente, qué opciones son más seguras de utilizar y cuándo utilizarlas. Además, suele requerir de bastante destreza para realizar sus combos más devastadores. Los Rushdown son el estilo de todo o nada. Si te gusta la adrenalina y lanzarte de cabeza al peligro sin parar, el arquetipo para ti. Ejemplos de Rushdown son Chip Sanoff de Guilty Gear, Kami de Street Fighter, Tianhuo de Them Fighting Hurts o Chie Satonaka de Persona 4 Arena Ultimax. Hay veces en la vida donde las combinaciones de botones extremadamente largas y complejas no son lo que buscas. Hay veces donde ir al peligro simplemente no es lo tuyo. Hay veces donde simplemente quieres ver la barra de tu oponente desintegrarse luego de un solo agarre bien encajado. Esta es la esencia pura de los grapplers, el aterrador arquetipo de los personajes basados en agarres. Los grapplers suelen ser personajes que son buenos en una cosa específica, encajar un agarre al oponente y ver cómo su barra de vida, junto a su columna, se parte a la mitad. Esto suena excelente en el papel, pero como veremos pronto, los grapplers deben trabajar y sudar la gota gorda para transformar a su oponente en Chocapic. Para balancear lo absurdamente fuertes que suelen ser los grabs de los grapplers, estos suelen perder, básicamente todo lo demás. Movilidad, versatilidad, potencial de combo, lo que sea. Todo lo sacrifican en pos de una cosa: hacer explotar al oponente con un movimiento y hacer mucho, mucho daño de una sola vez. Los grapplers son básicamente tanques, lentos, muy pesados, muy poco móviles, pero pueden soportar muchísimo castigo, al ser generalmente los personajes con mayor defensa o salud de sus respectivos juegos. Y una vez logran llegar hasta ti, anda preparando el testamento porque tendrás suerte si sobrevives.
Si bien los grapplers no suelen ser la opción más fuerte en sus respectivos juegos, para quienes quieren esforzarse y trabajar para encajar ese golpe especialmente poderoso que hace desaparecer barras de vida, aprenderlos y trabajarlos puede ser una absoluta maravilla. Son difíciles de llevar, sí, pero la recompensa suele ser enorme. Ejemplos de grapplers son Potemkin, de Guilty Gear, Beowulf, de Skullgirls, Tiger, de BlazBlue, Broly, de Dragon Ball FighterZ y Zangief, de Street Fighter. Hemos llegado al que es posiblemente el arquetipo más infame y que más amistades rotas ha provocado en la historia de los juegos de pelea. Hemos llegado al arquetipo también conocido como el primo que se cubre todo el rato y tira Hadouken. Hemos llegado finalmente al arquetipo que se conoce por su capacidad de mantener a oponentes a raya y controlar las distancias con maestría y efectividad. Hemos llegado a los Zoners. Los Zoners, o Keep Away, son personajes con habilidades para mantener al oponente alejado e irle debilitando poco a poco con una lluvia de proyectiles y ataques a distancia, mermando su salud y su paciencia con meticulosa habilidad, haciendo que cometan errores y ganando poco a poco el control sobre la partida. Como es lógico, el objetivo de los Zoners es mantener al oponente alejado, no solo porque desde ahí pueden controlar mejor el ritmo de la partida, sino porque su debilidad más evidente es que los Zoners sufren muchísimo a distancias cortas. Alejar al oponente no es solo su forma óptima de combatir, sino una necesidad para no ser decimados por su adversario. Por eso, los Zoners deben tener una gran paciencia y una constante atención a los movimientos de su adversario para mantener la posición ideal en todo momento. Los Zoners suelen dividirse en dos subcategorías, los Zoners de normales o los Zoners de proyectiles. Los de proyectiles son bastante autoexplicativos, siendo aquellos que controlan la pantalla con distintos tipos de ataques arrojadizos, como las ya mencionadas fireballs, objetos arrojadizos, algún tipo de magia, o en general proyectiles separados del propio personaje. Los de normal, en cambio, son personajes que pueden extenderse a sí mismos para cubrir enormes distancias con sus golpes normales, donde otros dan puños delante, ellos arrojan una guadaña encadenada o estiran sus extremidades a un largo imposible. Cada uno de estos Zoners viene con sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, los Zoners de proyectiles suelen quedar más vulnerables a corta distancia, pero los de normales pueden ser golpeados en sus extremidades extendidas. Ejemplos de Zoners son Dhalsim de Street Fighter, Axel Low de Guilty Gear, Morrigan en Marvel vs. Capcom y Peacock en Skullgirls. Los personajes puppet o titiriteros son por lo general personajes muy técnicos y difíciles de utilizar. Esta dificultad proviene del hecho de que se deben manejar dos personajes a la vez, la marioneta y, como es natural, su titiritero. Este tipo de personajes combina sus ataques en tándem con su marioneta para crear ofensivas extremadamente opresivas y difíciles de contestar, generando situaciones donde fuerzan al oponente a defenderse continuamente y en las que un error puede significar la derrota inmediata, pudiendo hacer combos extendidos y muy dañinos en conjunto con su compañero de batalla. Todas estas ventajas, sin embargo, suelen venir balanceadas por el hecho de que el personaje en sí mismo, sin su marioneta, no es demasiado poderoso, y sufre para defenderse por sí mismo. Por lo tanto, si el oponente consigue quitarse de encima al títere, su maestro no tardará en caer. Los personajes Puppet son temidos por su tremenda capacidad de forzar al oponente a jugar su juego, también por su dificultad de ejecución. El maestro de la marioneta debe estar constantemente poniendo atención a dónde está el enemigo, dónde está él, dónde está la marioneta, en qué momento atacar con qué personaje, cuándo retirarse, cuándo volver a la ofensiva. Son muy exigentes en cuanto a ejecución, conocimiento de juego, coordinación y agilidad mental. Sin embargo, su recompensa es masiva, quizá una de las mayores de cualquier arquetipo. Ejemplos de puppets son Carl de BlazBlue, Sato One de Guilty Gear, Chaos de Under Night in Birth y hasta cierto punto Miss Fortune de Skullgirls. Los personajes Setup tienen un objetivo diferente a otros personajes del juego. Su objetivo no es necesariamente abrumar con una gran ofensiva al oponente, o mantenerlos alejados, o golpear especialmente fuerte. El objetivo de los personajes Setup es crear el escenario específico donde se volverán prácticamente imparables, ganando un enorme poder y control sobre el ritmo de la partida. Este es un poco difícil de explicar en abstracto, así que vamos a pasar enseguida a ejemplos específicos. Un personaje de Setup bastante conocido es Arakune, de BlazBlue. Por sí solo, Arakune no es un personaje demasiado poderoso. Sin mucha velocidad, sin una ofensiva demasiado abrumadora, Arakune tiene un solo objetivo: maldecir al oponente. Cuando el oponente está maldito, Arakune gana nuevos movimientos, muchísima más velocidad, mucho más daño y en general una ofensiva imparable que puede destruir al oponente en segundos. El objetivo de Arakune, por tanto, es maldecir al oponente para luego destruirlo con un rushdown arrasador. Otro personaje que se puede considerar de setup es Answer, de Guilty Gear. Answer, por sí solo, pudiese ser un personaje de rushdown decente, tiene buenos ataques, buena velocidad y especiales decentes.
Sin embargo, lo que le da su verdadero poder es su capacidad de poner distintos pergaminos en el escenario, a los cuales puede teletransportarse y desde los cuales puede ejecutar una gran variedad de ataques y combinaciones para confundir al oponente y abrumarle con su gran ofensiva. Por lo tanto, el objetivo de Answer es llenar el escenario de sus pergaminos con los que controlar totalmente el ritmo del combate. Los personajes de setup en general tienen un objetivo en su condición de victoria. Si lo obtienen, les será muchísimo más fácil acercarse a derrotar a su oponente. Además de los ejemplos ya dados, algunos personajes de setup pueden ser Testament de Guilty Gear, en Accent Core no en Strife, o Carmine, en Under Night in Birth. Como señalamos anteriormente, un mix-up es una situación donde el oponente se ve obligado a predecir desde dónde atacar el oponente, si alto o bajo, desde detrás o desde delante, overhead o low. Si lo consigue, podrá bloquear, de lo contrario será castigado. Hay personajes que están especialmente diseñados para generar este tipo de situaciones, y esos son los personajes mix-up. Si bien este arquetipo puede confundirse normalmente con el Rushdown, este arquetipo está creado específicamente para crear situaciones ambiguas. Un ejemplo específico que sirve para diferenciar personajes de mix-up de otros personajes se encuentra en el juego Guilty Gear XX Accent Core Plus R. En este juego existen 3 personajes que pueden crear mix-ups peligrosos, pero solo uno de ellos es realmente un personaje mix-up. Kai Kiske, un Shoto, tiene habilidades para crear situaciones ambiguas. Uno de sus especiales es un veloz deslizamiento que golpea abajo y por lo tanto el oponente no puede defenderlo de pie. Sin embargo, también posee un lento especial muy fuerte que realiza dando un salto en el aire y golpeando en arco. Esto es un overhead, es decir, no se puede bloquear estando agachado. Así que el oponente tendrá que predecir si Kai atacará low u overhead creando el mix-up. ¿Es Kai un mix-up entonces? No, porque su plan de juego no gira en torno a crear esta situación, solo es una de sus tantas herramientas. Ship Sanaf, un Rushdown, puede crear mix-ups complicadísimos teletransportándose detrás, sobre, arriba o lejos del oponente, teniendo herramientas para atacar a todas estas distancias. El oponente debe estar todo el rato intentando adivinar desde dónde atacará. ¿Esto lo vuelve un mix-up? Podría ser. Generalmente los arquetipos se solapan entre sí y podría decirse que Chipa es un personaje de Rushdown y Mix-Up simultáneamente, pero nuevamente su plan de juego gira en torno a convertir errores del oponente en combos y toneladas de daño, amenazando incluso cuando el oponente está derribado, por lo que su estructura de juego es mucho más cercana al Rushdown que al Mix-Up, usando este como un medio más que como un fin. Por último tenemos a Anji Mito, el luchador bailarín. Anji tiene un movimiento especial llamado Fujin, desde el cual puede atacar con un overhead con armadura, un barrido bajo muy veloz, un ataque aéreo con proyectiles, o dar un salto veloz desde el cual seguir su ofensiva. También tiene un proyectil que al ser bloqueado se transforma en un ave, no pregunten, la cual ataca a modo de overhead. Todas sus herramientas están creadas para generar situaciones ambiguas y forzar al oponente a estar adivinando todo el rato. Todos sus movimientos se pueden volver un 50-50. Por lo tanto, su objetivo de juego es crear mix-ups. Confundir al oponente creando estas situaciones donde tendrán que adivinar sí o sí qué es lo que querrá hacer. Por lo tanto, Anji Mito sí es un personaje mix-up, y uno tremendamente ofensivo también. Habiendo ya cubierto todo esto, pasemos de inmediato a la siguiente categoría. ¿Quién necesita un plan de juego complejo, mecánicas complicadas y combos largos cuando simplemente se puede ser muy grande? Esa es la filosofía de juego de los personajes Big Body o Juggernaut, en honor al personaje más famoso con este arquetipo. Este tipo de personajes basan todo su juego en aplastar lo que tengan por delante, a veces literalmente, haciendo uso de sus enormes proporciones y un daño demoledor. Generalmente están acompañados del conocido como hiperarmadura, es decir, la capacidad de aguantar un golpe o más recibiendo daño, pero sin interrumpir la acción actual del personaje. Realmente no hay mucho que decir respecto a los Big Body, son grandes, pegan como camión y resisten como uno. No es un arquetipo demasiado común, por lo difícil de balancear que son, pero generalmente cuando llegan dejan una impactante impresión. Personajes conocidos de este arquetipo son Juggernaut de Marvel vs. Capcom 2, Abigail de Street Fighter V o Jaigas de Tekken. Por último, vamos a hablar de uno de los arquetipos más interesantes de los juegos de peleas, los personajes Stance. Estos son personajes que utilizan una postura para cambiar totalmente de estilo de combate o acceder a nuevos movimientos. Por ejemplo, un personaje Rushdown podría pasar a ser un Zoner, o un personaje defensivo utilizando cambio de postura, o las propiedades de sus ataques podrían cambiar dependiendo de si tiene o no su arma característica. Bajo esta definición, podríamos calificar a todos los personajes de Mortal Kombat de la era de PlayStation 2 como personajes de stance, además de sus estilos tradicionales, dado que con un botón estos podían cambiar de postura y pasar a tener movimientos y estilos de juego totalmente distintos. En otros juegos esto suele hacerse con una condición o con un movimiento especial, como son los casos de Vega de Street Fighter y Leo Whitefang de Guilty Gear. Este tipo de personaje suele tener una gran versatilidad al poder cambiar de estilo durante la marcha. Sin embargo, también suelen requerir de una dificultad de ejecución bastante alta debido a que el usuario debe saber cuándo cambiar y cómo utilizar efectivamente estos dos o más conjuntos de movimientos del personaje.
Ejemplos famosos de luchadores stands son Gen de Street Fighter, Jun de King of Fighters y Lei Wulong de Tekken. Estos son, en resumidas cuentas, los arquetipos más comunes y sus objetivos de juego. Espero que con estos ejemplos y esta explicación se entienda un poco cuál es su plan de juego y el cómo utilizarlos de modo que sea más divertido y eficiente. Al final del día, la elección de arquetipo no debería responder a las ansias de ganar, sino a qué tipo de personaje te parece más divertido jugar. El principio de los juegos competitivos no es vencer realmente, sino pasar un buen rato midiendo tus habilidades con las de otros jugadores. La gracia de los arquetipos es que estos existen para generar una gran variedad de enfrentamientos donde estos interactúan de formas interesantes, además de entregar opciones que sean divertidas para distintos tipos de personas. Comprendiendo los tipos de personajes que existen, se puede empezar a teorizar respecto a cómo funcionarán distintos tipos de personajes y qué también se van a desempeñar contra otros arquetipos. Generalmente, hay arquetipos que funcionan mejor contra uno en específico. Se suele decir que los Rushdown vencen a los Zoners vencen a los Grapplers y los Grapplers vencen a los Rushdown, por ejemplo. Esto, sin embargo, no debe verse como una regla rígida y va a variar de juego a juego. Ya comprendiendo las bases de cómo funcionan los arquetipos de personajes, podemos pasar a la siguiente parte y pasar a la parte más densa de entender, la jerga de juegos de pelea. En el siguiente video vamos a explorar distintos términos que se usan normalmente en la comunidad de los juegos de lucha y definirlos a detalle para entrar con buenos fundamentos teóricos en lo que vendrá después. Espero que este video haya servido a modo de introducción y haya picado su interés al menos un poquito en lo que será esta serie de los juegos de pelea. Agradezco mucho todo el apoyo y hey, si les gustó no olviden dejar un me gusta o suscribirse si quieren recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Los comentarios son muy agradecidos también. Sin mucho más que agregar, me despido y nos vemos en la siguiente parte. Soy ArtoZoomer y hasta luego.